Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Noam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. Y una vez entramos con noticias del mercado nacional, pues les cuento que el Banco de Occidente, filial del Grupo Aval, emitió un informe a través de su equipo de investigaciones económicas, Oxieconómicas, en el cual evalúa los efectos del sismo de magnitud 7,4 registrado en Colombia. De acuerdo con las estimaciones preliminares de la entidad, los daños materiales en infraestructura se ubican entre 30 y 40 billones de pesos, cifra equivalente a cerca del 2% del Producto Interno Bruto Nacional. En ese sentido, como consecuencia de este evento, la entidad modificó su proyecto o su proyección, en este caso de crecimiento económico del país para el 2026, reduciéndola del 2,7% al 2,5%. No obstante, para el 2027 elevó el pronóstico de 2,4 a 2,6% ante la dinamización proyectada por las labores de reconstrucción. En cuanto a la inflación, el reporte prevé una presión adicional de 10 puntos básicos motivada por choques de oferta, interrupción de vías mayores, fletes y afectación también de precios en alimentos y café, con lo cual la estimación del cierre del año se ajustó al 6,5% de manera anual. El análisis señala que los departamentos impactados por el terremoto abarcan más de 269.000 empresas y 1.396.020 empleos formales, lo que representa el 15% del total nacional. En el ámbito empresarial se registran caídas de ventas, afectación operativa y restricciones de liquidez, especialmente en Buenaventura y en los corredores cafeteros. Datos preliminares de la Gobernación del Valle del Cauca contabilizan cerca de 700 unidades productivas afectadas con pérdidas superiores a los 16.000 millones de pesos. En los hogares, las familias afrontan interrupción de ingresos y mayores gastos de transporte, alojamiento y reposición de bienes. La banca enfoca su gestión en mantener disponibles cajeros automáticos corresponsales y banca móvil para garantizar el acceso al efectivo. Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reporta más de 73.400 viviendas averiadas, 12.800 destruidas y 120 edificios colapsados, así como daños en 240 centros de salud, 2.200 instituciones educativas y 1.200 centros comunitarios, así como 210 vías, 73 acueductos, 44 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y 5 aeropuertos. Datos de Fasecolda indican que solo el 13% de los hogares en el país cuenta con seguro contra terremoto. David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, afirmó lo siguiente: ante el entorno actual, redujimos la proyección del crecimiento nacional del 2,7% al 2,5%. No obstante, estimamos que la reconstrucción en los departamentos impulsará la economía en 2027, lo que lleva a revisar al alza el pronóstico para ese periodo del 2,4% al 2,6%. Entre las prioridades operativas para la reactivación, la entidad plantea otorgar periodos de gracia, congelamiento temporal de cuotas, reestructuraciones de crédito, reducciones de tasa, líneas de capital de trabajo, como algunos de estos elementos, y también financiación de inventarios y créditos de libre inversión para independientes. Asimismo, recomienda a los usuarios mantener la liquidez, priorizar gastos esenciales, evitar endeudamiento de alto costo, separar los flujos operativos de la reconstrucción y revisar las pólizas. Finalmente, el documento señala que la banca privada debe articularse con el gobierno nacional y el Banco de la República para canalizar subsidios, garantías y preservar la liquidez del sistema monetario en un contexto de tasas de interés del 12%. Y con esta información les cuento que hasta ahora ya arrancaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Noam Exchange. Y comenzamos de esta manera con la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene una variación negativa por el orden del 0,65%. Esto quiere decir que pierde parcialmente niveles de 2.500 puntos, como básicamente cerró durante la sesión anterior. Esto en máximos básicamente desde junio del presente año. Aquí entonces con esta caída parcialmente del 0,67% ya tenemos una cifra del MSCI Colcap de 2.494 unidades. Vamos a revisar, a organizar rápidamente cuáles son esas acciones que básicamente justifican este comportamiento negativo, y tenemos que la que más pierde a esta altura es la acción ordinaria del Grupo Argos, que se devuelve 3,56%. Eso quiere decir que se ubica en 20.020 pesos. Le sigue en pérdidas la acción preferencial de Da Vivienda Group, que cae un 0,28%. Bueno, ahí ya, digamos, nos volvió a actualizar y ya actualizamos entonces la segunda
Con concreto es la segunda que más cae a esta altura, con un 2,28% a la baja hasta los 428 pesos, y cierra el top 10 Ecopetrol, que cae un 2,04% hasta los 2.635 pesos. Grupo Argos con concreto y Ecopetrol las que más pierden a esta altura, pero también hay acciones con comportamiento negativo como preferencial Grupo Sura, Mineros, preferencial del Grupo Cibes, ordinaria del Grupo Bolívar y preferencial de la Vivienda Group, así como Celsia, para un total de 10 que son las que tienen operación a la baja en este momento. Por el contrario, las que suben, en este caso, la que más gana es la preferencial de Cementos Argos, con un avance del 5,29% hasta los 13.140 pesos. Le sigue Terpel, que ya gana de una manera un poco más leve, un 0,67% hasta los 17.980 pesos. Y preferencial de Corfi Colombiana, la tercera que más gana, con un 0,53%, se ubica en 19.100 pesos por acción. También vemos comportamientos positivos en la acción ordinaria de Cementos Argos, la preferencial del Grupo Argos, Grupo Energía Bogotá, Interconexión Eléctrica, Promigas y la acción ordinaria del Grupo Cibes. Hay bastante equilibradas, pero son más fuertes los movimientos negativos y básicamente los que justifican el rojo que presenta el MSCI Colcap Colombia. Y pasamos a hablar de la segunda de las bolsas en cuestión, en este caso y puntualmente de la Bolsa de Santiago de Chile. A través del IPSA vamos a revisar ese comportamiento. Recordemos que el índice de precio selectivo de acciones básicamente es el de referencia internacional para saber cómo se está comportando esta bolsa del sur del continente, que también hace parte de esa integración regional. En este caso tenemos una variación negativa del 0,82%. Esto quiere decir que parcialmente se ubica en 11.443 puntos, un IPSA que había arrancado bastante bien la semana e incluso por encima de niveles de 11.500, que había sido, digamos, esa constante por lo menos durante las dos últimas sesiones, niveles de fortaleza, pero nuevamente un poco de sentimiento negativo en los mercados que llega a afectar este mercado o esta bolsa chilena, que opera muy de la mano con lo que sucede en el plano internacional. Vamos a revisar ahora cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento a la baja inicialmente, y tenemos que la que más pierde es Sociedad Química Minera de la clase B, que se devuelve un 2,79%. Salfacor pierde 0,80% y ILC en este caso cae un 0,78%. También hay comportamientos negativos en Copec, en Quiñenco, Aguas Andinas de la clase A, Parque Arauco y Sencomols, para un total de 8 acciones que están operando a la baja en la Bolsa de Santiago de Chile. Revisamos ahora las de comportamiento positivo y tenemos que son solo 3 las que de momento tienen ganancias en este mercado. La TAM avanza 1,40%, Concha y Toro 0,39% y Cencosud 0,05%, pues para básicamente no lograr revertir lo que sucede con este IPSA, que está cayendo por encima del 0,4% a esta altura. Y pasamos a hablar ahora de la Bolsa de Valores de Lima, también hace parte de la integración NUAM, y como siempre lo hacemos a través del MSCI NUAM Perú General, que recordemos es el indicador de referencia internacional para este mercado limeño. En este caso también una leve variación negativa por el orden del 0,17%, parcialmente entonces se ubica en 60.117 puntos frente a un cierre anterior que había sido de 60.222 unidades. Eso sí, se mantiene todavía muy cerca a máximos históricos y pues por encima del nivel clave de 60.000 puntos, que ahora será ese soporte o ese piso importante para este indicador, para esta bolsa de valores de Lima. También revisamos el MSCI NUAM Perú Select, que recordemos es el indicador que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado y que también tiene una variación negativa bastante parecida, ya que cae un 0,18% y de esta manera se ubica en 1.573 puntos frente a un cierre anterior de 1.576 unidades. Ya vimos que Colombia, a modo general, opera de manera negativa, de igual manera lo hace Chile y también Perú a esta altura de la jornada. Entonces ya podemos revisar el MSCI NUAM USD, que recordemos que es el indicador que de manera integrada reúne el comportamiento de las acciones más importantes de los tres mercados. Y en este caso, contrario a lo que pasa con el comportamiento general de los índices, tenemos una variación positiva, ya que hay acciones pues básicamente que tienen ponderación dentro del índice y que están entonces impulsando este indicador de manera regional. Aquí tenemos entonces una ganancia del 1,23% y ya una consolidación por encima de los 2.000 puntos, que recordemos ese nivel clave que básicamente alcanzó durante la sesión anterior. Específicamente ya se ubica en 2.024 unidades con este avance del 1,23%, es decir, estas acciones principales de los tres mercados pues son las que jalonan este indicador regional de momento, porque pues a modo general los tres mercados están operando de manera negativa. Aprovechando este tema regional, ahora hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar
versus el peso local. Pues aquí tenemos noticia, un dólar que, digamos, ha tenido sesiones, si se quiere, ya de consolidación en niveles de 3.050, que digamos ha sido la constante, e incluso en la sesión anterior alcanzó mínimos que no se registraban básicamente desde octubre del año 2018. Estamos hablando 7 años y 10 meses específicamente. Sin embargo, en lo que corresponde a esta sesión o al inicio, las primeras horas, lo que va a ser esta primera hora de operación del mercado cambiario colombiano, pues tenemos un dólar que está operando al alza y con bastante fuerza. Tenemos entonces el recuento, es que la apertura fue sobre los 3.050 pesos. Esto quiere decir que inicialmente caía 7 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del lunes había sido de 3.057 pesos. Sin embargo, como bien lo arroja la gráfica, tuvo una caída bastante importante y después el nivel de fortalecimiento que estamos viendo a esta altura en territorio colombiano. Cotización actual, 3.083 pesos, obviamente ya operacional alza contra esa referencia que estábamos hablando al cierre de ayer de 3.057 pesos. En promedio, la divisa se negocia en 3.068 pesos con 18 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este martes es de 3.056 pesos con 51 centavos. Como bien se observa en la gráfica, la divisa se ha fluctuado o ha movido entre un mínimo de 3.043 pesos, un valor que alcanzó hacia el principio de la sesión, y un máximo de 3.083 pesos, un valor que básicamente acabamos de referenciar. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 323 millones de dólares en un total de 381 operaciones, volumen bastante alto para no haber cumplido ni siquiera la primera hora de operación de este mercado en territorio colombiano, y pues básicamente les estaremos informando qué pasa en esta materia a lo largo de la jornada. A propósito de la apertura del mercado cambiario en territorio nacional, esto explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi colombiano. Los futuros de las acciones estadounidenses suben mientras los inversionistas se preparan para los próximos resultados trimestrales de la estrella de la inteligencia artificial Nvidia y datos claves de inflación a finales de esta semana. Mientras tanto, el secretario del Tesoro Scott Bessent utilizó una muy esperada rueda de prensa ayer para lanzar nuevas sanciones económicas contra Irán, mientras Washington busca aislar a la República Islámica. Bessent describió estos movimientos como un ataque económico contra las conexiones financieras de Irán en todo el mundo, que alterarán a los facilitadores que Teherán tiene para mantenerlo a flote. Añadió que el presidente Donald Trump solicita que otros países hagan solicitudes específicas para cesar sus interacciones con Irán, que han estado en guerra con Estados Unidos desde que Washington e Israel iniciaron un asalto conjunto a finales de febrero. Aunque las sanciones aún no se han impuesto, la Casa Blanca ha emitido un calendario para que los países reduzcan sus actividades con Irán. Bessent advirtió que cualquier entidad que facilite el blanqueo de capitales en nombre de Irán será excluida del sistema del dólar estadounidense, añadiendo que el reloj acaba de empezar a correr. Los precios del petróleo bajaron ayer a pesar de los renovados planes de Estados Unidos para endurecer la presión económica sobre Irán, y la referencia Brent opera en 88.05 y la referencia WTI en 82.41. Ayer el dólar en Colombia tuvo una jornada alcista, ya que abrió en 3.039 y terminó cerrando 18 pesos arriba en niveles de 3.057. La fluctuación de la jornada fue de 51 pesos entre un precio máximo de 3.072,80 y un precio mínimo de 3.021,50, que de nuevo se convierte en el nuevo precio mínimo que el mercado no había visitado desde hace 8 años. Se operaron 1.257 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.056,51, donde subió 8 pesos con 39 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.063, 3.073 y 3.080, como soportes 3.040, 3.032 y 3.021. El mercado viene lentamente cercanos al soporte mayor de 3.000. Ayer estuvimos ya a 21 pesos, pero este nivel es un nivel fuerte, lo que asegurará que estos movimientos de acercamiento sean un proceso lento, con lateralidades y volatilidad. Las monedas en general amanecen en lateral, operando con volatilidad del euro en 1.1660, la libra en 1.3636 y el yen en 159.29. Por el lado del peso mexicano también amanece en lateral, operando en 16.9461.
Para hoy en el calendario económico de Estados Unidos conoceremos a las 9 de la mañana la confianza del consumidor de Conference Board y las ventas de viviendas nuevas. Ahora bien, revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional, recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares. En este caso, vamos a revisar cómo se comporta entonces este indicador a nivel internacional y tenemos entonces un dólar que por lo menos frente a esos pares importantes, que recordemos incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina y el yen japonés, se debilita un poco, incluso a la espera de esos datos relevantes, especialmente la confianza del consumidor, que será un gran referente a nivel macroeconómico. Aquí entonces tenemos una leve caída del 0,06% del dólar a nivel global y parcialmente entonces se ubica en 98,94 puntos, muy cerca a niveles de debilidad de los últimos 3 meses, como lo hemos advertido en este espacio, pero pues también por debajo del nivel clave de 99 unidades que incluso había alcanzado durante el cierre de la sesión anterior. Entonces ahí pierde un poco de terreno, pero pues principalmente la medida será el ambiente geopolítico, como ha sido, digamos, la constante desde el pasado 28 de febrero, y también esos datos macroeconómicos que pueden mover el dólar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de qué tan bueno salga en torno a lo que espera el mercado. Aprovechando este tema internacional, de una vez revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street, como siempre lo hacemos, comenzando con el promedio de industriales, el promedio Dow Jones, que es dentro de este mercado, uno de los más grandes, y pues básicamente para saber cómo se comporta a esta altura y nos dará una pista también bastante importante de la salud de la economía estadounidense. En este caso avanza muy levemente, muy cerca a la línea plana, es decir, muy cerca al cierre de la sesión anterior, ya que avanza un 0,02%, que se traduce en 10,73 puntos y parcialmente se ubica en 53.427 unidades, ahí digamos ganando un poco de terreno también con respecto a las sesiones anteriores, pero pues lejos de los máximos históricos, por lo menos el máximo intradía, que había sido de 54.744 hace un par de semanas. Revisamos también entonces el Standard Poor's 500, recordemos índice general y de referencia para este mercado, que también en este caso opera al alza y con un poco más de fuerza, ya que ganó un 0,28%, parcialmente entonces se ubica en 7.674 puntos, y también abordamos el Nasdaq Composite, que recordemos es el indicador que en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico y que también puntualmente aquí incluso está subiendo con un poco más de fuerza, con un 0,76%, ya se ubica entonces en 29.241 puntos, volvió entonces a recuperar ese nivel básicamente de 29.000 que había perdido durante sesiones anteriores, pero todavía está lejos de los 30.000 que hemos visto como máximos históricos hace un par de semanas. Entonces hay un comportamiento positivo a nivel general en lo que corresponde a este mercado estadounidense. Y en relación a este mismo, les cuento que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años baja más de 3 puntos básicos hasta un nivel del 4,66%, extendiendo el descenso de la sesión anterior tras reportes sobre la posible o el posible uso mejor de la cuenta general del Tesoro para financiar recompras de deuda. Las acciones de semiconductores avanzaron ante los resultados de Nvidia. Advanced Micro Device y Micron Technology subieron más de un 2%, mientras que Intel ganó un 3%, y Broadcom y Nvidia avanzaron 1%, esto en el pre-market. El ETF SOX subió más de un 2%. La inflación también estará en el foco de los inversionistas esta semana, con la publicación del índice de precios de gasto de consumo personal de julio, prevista para el miércoles. El viernes, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, hablará en el simposio anual de Jackson Hole en un discurso que podría ofrecer señales sobre el futuro de las tasas de interés y la política monetaria estadounidense. A nivel internacional, también les cuento que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, presentó planes para lograr la asfixia económica de Irán, al tiempo que advirtió las graves consecuencias para los países que se nieguen a sumarse a la campaña de Washington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó el lunes planes para lograr la asfixia económica de Irán, al tiempo que advirtió de graves consecuencias para los países que se nieguen a sumarse a la campaña de Washington. Estamos lanzando una ofensiva económica contra las conexiones financieras de Irán en todo el mundo. Nuestro objetivo es cortar cada línea de vida económica que sostiene a este régimen tiránico hasta que Teherán quede completamente aislado. El discurso de Bessent llega casi 6 meses después del inicio de una guerra contra Teherán que se ha estancado, con las conversaciones de paz paralizadas e Irán bloqueando la mayor parte del tráfico a través del crucial estrecho de Hormuz, crítico para el comercio de hidrocarburos. El secretario del Tesoro añadió que los países que no se sumen a las sanciones estadounidenses compartirán el aislamiento de Irán y señaló que el presidente Donald Trump está haciendo llamadas telefónicas a líderes mundiales para pedirles que detengan sus interacciones con Teherán.
Y las naciones que faciliten cualquier tipo de interacción con el régimen deberían atender sin demora nuestro mensaje. Quienes se mantengan al lado de Estados Unidos cosecharán las recompensas de nuestra asociación. Quienes se aten al régimen iraní deben esperar compartir el aislamiento de un régimen en decadencia. Además, Washington pondrá fin al acceso al sistema del dólar estadounidense para quienes laven dinero iraní. Cada país tiene un plazo definido para cerrar las actividades que hemos identificado. Si no toman medidas, actuaremos de manera unilateral a través de las autoridades del Tesoro. Ante la pregunta de si los bancos chinos que operan con Irán podrían ser objeto de sanciones, Bessent respondió que nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses. El jefe del Tesoro ya había declarado previamente que había comenzado un día D económico para Teherán, en una columna para el Financial Times. El Departamento del Tesoro informó el lunes también que ha adoptado determinaciones contra 5 sectores críticos: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo, que el régimen iraní utiliza para tratar de apuntalar su economía en declive. Pese al desplome de la moneda local iraní en medio de las sanciones, el ministro de Economía, Ali Madani-Zadeh, prometió una nueva derrota para Estados Unidos luego del anuncio de Washington y dijo en la televisión estatal que cuenta con un plan de 2 años para enfrentarlas. En relación a este tema, China afirmó este martes que defenderá sus intereses luego de que Estados Unidos anunciara planes para la asfixia económica de Irán, un socio de Pekín, con sanciones contra las entidades que comercien con la República Islámica. China respondió el martes a Estados Unidos, que un día antes anunció planes para la asfixia económica de Irán. A casi 6 meses de la guerra en Medio Oriente, Washington dio a conocer nuevas sanciones contra países y entidades, incluyendo el gigante asiático, que se nieguen a sumarse a su campaña de golpear económicamente a la República Islámica. La cooperación entre China e Irán siempre se ha efectuado dentro del marco del derecho internacional y no debe ser objeto de interferencias o perturbaciones. China está observando con atención los acontecimientos y tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses. Pekín, un cliente del petróleo iraní que se ha visto afectado por el bloqueo del estrecho de Hormuz, ha defendido un alto al fuego en el conflicto e insiste en que las sanciones estadounidenses no lo resolverán. Irán ha enfrentado sanciones durante décadas y ha utilizado una compleja red financiera internacional para evadir las restricciones. Antes de la guerra lograba exportar millones de barriles de petróleo, principalmente a China. Consultado el lunes si los bancos chinos serían afectados por las medidas, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, respondió que nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses. Y continuando con más información aquí en Primera Página, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro bajan ligeramente este martes, mientras los inversores esperan la publicación de más datos para obtener información sobre el panorama económico de los Estados Unidos. En ese sentido, les cuento que los costos de endeudamiento disminuyeron durante el lunes después de que 2 altos funcionarios del Tesoro indicaran que el Tesoro estadounidense podría usar su cuenta general cercana a $1 billón para financiar el aumento de las recompras de bonos del gobierno. Los funcionarios no especificaron qué parte de la cuenta general se destinaría a financiar dichas recompras. Con los mercados de bonos en el punto de mira tras la histórica intervención del secretario del Tesoro Scott Bessent, la semana pasada los inversores esperan el discurso de la apertura del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en el simposio anual del Jackson Hole de este año, previsto para el viernes. Abro comillas. No cabe duda de que el presidente de la Reserva Federal seguirá la misma línea que en las 2 primeras reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto, donde persistirá el vacío dejado por la marcha de Jerome Powell en lo que respecta principalmente a la orientación de las expectativas del mercado. Cierro comillas, esto lo afirmó Maverick Chitton, director de estrategia de mercado global de Natixis Investment Management, y agregó: por lo tanto, esta reunión podría decepcionar a los mercados o incluso aumentar las tensiones en el extremo largo de la curva de rendimiento, que ya se encuentra bajo una presión significativa. Mientras tanto, el miércoles se publicará el dato del gasto de consumo personal de julio, que es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, junto con la estimación del PIB del segundo trimestre, mientras los inversores siguen analizando los datos para obtener información sobre el panorama económico de la primera economía del mundo. En ese sentido, pues vamos a revisar cómo se comporta el bono de referencia a 10 años, que recordemos es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense, también referente, por ejemplo, del nivel de endeudamiento de la administración Trump
y también importante para el tema de tarjetas de crédito, créditos hipotecarios y de vehículos en territorio estadounidense. En este caso, como bien lo advertíamos, pues las tasas bajan en torno pues, a lo que ha sido por lo menos las últimas semanas. En este caso, el bono de referencia de 10 años pierde 4 puntos básicos y llega a un nivel del 4,66%, básicamente niveles que se aproximan a hace 2 semanas. En ese sentido, pues recordar que el mercado de deuda pública siempre tiene un comportamiento inverso. Cuando caen las tasas, sube el precio del bono o del papel puntualmente, por lo que podemos hablar de un movimiento de valorización parcialmente en este mercado de deuda pública estadounidense. Eso sí, mientras se suaviza un poco, pues el tema de la guerra ya no es tan latente que vaya a haber una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente, pero sí, como bien lo advertíamos, una presión económica bastante fuerte sobre la República Islámica de Irán. En ese sentido, y en otros los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo caen más de un 3% este martes, ya que Estados Unidos ha optado por las sanciones económicas en lugar de ataques militares para presionar a Irán. En ese sentido, les cuento que los precios han caído más de un 5% esta semana, después de que el gobierno estadounidense anunciara una nueva serie de sanciones contra Irán y los llamados facilitadores que siguen comerciando con la República Islámica. La Casa Blanca ha calificado sus esfuerzos como un día de económico y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirma que la campaña es la mayor ofensiva financiera de la historia. Mientras tanto, el Departamento de Estado se prepara para repatriar a los diplomáticos estadounidenses evacuados a Oriente Medio esta misma semana, según The New York Times. El regreso de los diplomáticos a sus puestos sugiere que Washington no prevé un retorno de la guerra total. Pero el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth declaró el lunes a los periodistas que la posibilidad de nuevos ataques estadounidenses en Oriente Medio seguía sobre la mesa. Abro comillas. Si necesitamos usar ataques cibernéticos, los usaremos. Cierro comillas, esto fue lo que dijo. Y agregó, si Irán es tan insensato como para extralimitarse o meterse en el ejército estadounidense, haremos lo que sea necesario. Cierro comillas. Eso fue lo que agregó en este caso el secretario de Defensa. Vamos a revisar entonces con este comportamiento, principalmente geopolítico a nivel internacional, cómo se comportan las principales referencias del petróleo a esta altura de la jornada. Comenzamos entonces por el petróleo de referencia Brent, que recordemos es el petróleo de referencia internacional, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros, y que a esta altura ya pues, recorta algo de esas pérdidas que había mostrado por encima del 3%. Específicamente se devuelve a esta altura 2,90% y de esta manera se ubica en $89.50 el barril. Revisamos también entonces el petróleo de referencia estadounidense, hablamos del WTI, el West Texas Intermediate, que sí está cayendo ya 3% específicamente hasta los $82.46. Ahí entonces un rojo en torno a lo que es básicamente el comportamiento internacional del petróleo. En más noticias les cuento que los socios europeos de Ucrania que se reúnen se reunieron el lunes, prometieron continuar ayudando militar y financieramente a Kiev pese a las amenazas planteadas por Rusia para disuadirlos. Ucrania recibió el lunes a sus principales aliados europeos el día en que celebró el aniversario número 35 de su independencia. Algunos dirigentes viajaron a Kiev, como el primer ministro británico Andy Burnham, en el que fue su primer desplazamiento al extranjero desde que está en el cargo, y otros, como el presidente francés Emmanuel Macron, participaron en la reunión a distancia. Pero el mensaje fue el mismo. Los socios prometieron continuar ayudando militar y financieramente a Kiev, pese a las amenazas de Rusia para disuadirlos. Llevo poco tiempo en el cargo, pero en ese breve periodo Rusia ya ha amenazado al Reino Unido por su apoyo a Ucrania, y sé que otros países aquí han afrontado una amenaza similar. Esto demuestra que lo que estamos haciendo está teniendo impacto, y debemos mantenernos firmes juntos. Debemos redoblar nuestros esfuerzos en materia de sanciones y medidas conexas y reforzar nuestra coordinación evitando evidentemente cualquier riesgo de escalada. Nuestros ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores ya están trabajando en ello. Propongo que convoquemos de aquí a unas semanas una reunión ministerial dedicada a la lucha contra la flota fantasma, a fin de asegurarnos de que en todos los lugares donde podamos actuar, lo hagamos. Por otra parte, Burnham anunció la autorización para que la empresa de defensa MBDA comparta información clasificada que permita a Ucrania producir localmente el misil de crucero de largo alcance franco-británico Scalp. Y a raíz de un acuerdo firmado el lunes, Ucrania permitirá a Reino Unido acceder a una base de datos de inteligencia artificial que reúne millones de imágenes del campo de batalla.
La coalición de voluntarios, surgida por iniciativa franco-británica para agrupar a países dispuestos a desplegar fuerzas de paz en Ucrania en caso de un alto el fuego, se convirtió en un foro destinado a apoyar a los ucranianos ante la incertidumbre sobre el apoyo estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump. El lunes, la Unión Europea anunció un nuevo paquete de ayuda de 6.100 millones de euros para Ucrania, con el fin de fortalecer su defensa antiaérea y aumentar sus reservas de misiles y municiones. En el terreno, los bombardeos por parte de ambos bandos se han intensificado y dejan cada día nuevas víctimas. Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto están en punto muerto. 9:11 de la mañana, con esa información nos despedimos, pero eso sí, los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.